Muy feliz sábado, hermanos. Un gusto de ver a cada uno de ustedes aquí en la casa de Dios y también tener el privilegio de compartir la lección de lo que se ha estudiado en la semana, poder dirigir y que todos podamos compartir de nuestras propias experiencias y juntos aprender. Y el título que tenemos para la lección de Escuela Sabática para esta semana, ¿cómo administrarse en tiempos difíciles? Es algo tan importante, hermanos. ¿Quién no le ha tocado tiempos difíciles? Y en los tiempos difíciles es cuando hay que saber tomar decisiones, porque si no se va a poner las cosas aún más difíciles, ¿no es así? Sí. Y qué maravilloso que nosotros tenemos a Dios, que nos ha prometido estar en los tiempos más difíciles. Y tenemos también la profecía que nos dice que los tiempos van a ser más fáciles. Nos pinta algo de un sol claro con nubes a un costado. No, ¿verdad? Nos dice de que va a llegar el momento donde no van a dejar ni comprar ni vender a los que quieren obedecer la palabra de Dios. Así que qué hermoso que en estas pruebas que nosotros tenemos son para prepararnos para aquella gran prueba que vendrá, que está en la profecía. Y ese es el propósito, hermanos, de que tenemos aquí en la lección para esta semana, de que podamos sacarle provecho a las experiencias que nosotros atravesamos en nuestro diario vivir. Y leímos en el texto de memoria, vamos a leerlo una vez más. Y nos dice así: ofrece a Dios sacrificios de alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Amén. Nos dice el texto bíblico de que nos dice una promesa, y esta promesa es una promesa condicional. Dios nos dice a nosotros, a cada uno de nosotros, de que Él anhela, que Él quiere librarnos, y Él, el Señor, su nombre ha sido dañado y Él quiere vindicar, y Él trabaja para que su nombre sea limpiado, para que nosotros cuando le adoremos entendamos a quién estamos adorando. Porque al entender a quién estamos adorando, dice la Biblia, de que vemos en un espejo. Y si vemos en un espejo algo que no es, estamos siendo asimilados a esa imagen, pero vamos cada vez más viendo más claramente, y eso sucede cuando tenemos la comunión con Dios, y vamos cada vez más viendo en ese espejo, se va quitando toda esa neblina, y entonces vamos asimilando esa imagen. Y al asimilar esa imagen y viendo que tenemos en el espejo, o como en un espejo, vemos a Dios, de que es un Dios de amor, entonces cuán fácil o cuán posible es confiar. Y Dios nos dice de que sus promesas son para aquellos que confían en Él. Y eso en sí, hermanos, es el resumen de la lección, el punto central, de que en nuestras experiencias que nosotros tengamos, que confiemos en Dios, y así es como vamos a administrar en los tiempos difíciles, con una confianza en Dios. Y nosotros confiamos en Dios, vamos a hacer lo que Él pide, y lo que Él pide es lo que te va a llevar al éxito, es lo que te va a llevar a que puedas irte bien en un futuro, y a la vez la persona quien eres sea desarrollado para que más puedas asemejar el carácter de Dios. Y nos dice la lección
que aplica este versículo de que aparece aquí, estamos en el día sábado, en Mateo capítulo 6, versículos 32 y 33. Nos dice, ¿tengo algún voluntario que le gustaría leer ese texto? Mateo 6, 32 y 33. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Ahora, muchas veces hemos escuchado este texto. Ahora, ¿cómo nosotros lo aplicamos cuando estamos teniendo experiencias difíciles, como dice el título? Sí. Yo me imagino a Jacob orando: Señor, ¿por qué hay esta sequía? Señor, se me mueren los animales. Señor, yo hice votos, ¿por qué esta sequía? Y Dios tenía un propósito, que si no hubiera sequía jamás se encontraba con su hijo José, pero lo supo muy a la vejez. O sea, los planes de Dios a veces, ¿por qué? ¿Por qué? Y no se ve la respuesta. Y uno sigue esperando con fe. Solo Amén. agregarlo más, no es por qué, sino para qué. ¿Verdad? ¿Para qué? No por qué, sino para qué, ¿verdad? Yo creo que es lo que nos cuesta a nosotros, lógicamente. No entendemos. Decimos por qué queremos encontrar, en nuestra desesperación, queremos encontrar una respuesta, ¿verdad? Pero si nos quedamos pensando que en el tiempo, o nos remontamos un poquito atrás al Antiguo Testamento, hablando usted del Antiguo también, pero estamos hablando de Job, cuando Job pasa la situación que estaba pasando. Y Jacob. ¿Verdad? En Job también. Job estaba pasando cosas que en realidad no podían, muchas veces el telón no se puede quitar, ¿verdad? El telón, nosotros no podemos ver más allá de lo que tenemos presente o enfrente de nosotros, ¿verdad? Y como seres humanos es imposible para nosotros poder proseguir en la vida, ¿verdad? Hay personas que hasta se suicidan en realidad porque no encuentran una respuesta y la quieren encontrar inmediatamente. Ese es otro de los puntos difíciles, ¿no? Que los queremos encontrar así. Y nosotros miramos en experiencias del Antiguo Testamento de que pasaron años, ¿verdad? Pasaron años muchas personas para poder ver en realidad. Mira, Job pasó muchos años, pero sin embargo todavía él quería, yo sé que mi Redentor vive, ¿verdad? Esa debe ser nuestra oración todo el tiempo, ¿no? Pensar, nuestro Redentor vive, no importa qué es lo que tengamos que pasar, hay momentos buenos, hay momentos malos en nuestra vida, ¿no? Dios permite todo eso con un propósito, y el único propósito santo es de que finalmente le conozcamos realmente a Él y estemos preparados para poder ser trasladados a la eternidad. Amén. Y es una experiencia que nosotros podemos atravesar, en la cual podemos nosotros vernos a nosotros mismos en estas experiencias, saber cómo está nuestra fe, cómo está nuestra confianza. Esa es una experiencia para vernos a nosotros mismos. Y quisiera añadir también a esa acerca de la pregunta del por qué y para qué. Porque si nuestra pregunta ¿es tu carácter como el que yo entiendo? Y entonces, ¿por qué me pasa? Si estamos preguntando, ¿es así tu carácter como me dice la Biblia? O si estamos preguntando, ¿cuál es el propósito? Sé que tu carácter siempre es igual, sé que me vas a redimir,
pero ¿cuál es el propósito? ¿Ven? Hay una diferencia de que si nuestras experiencias nos hacen preguntar acerca, o dudar, más bien sería, del amor de Dios, o si nos hacen preguntarnos, lo cual vemos algo natural, de que si algo sucede, verle algún propósito. Cuando nosotros vemos el propósito, entonces, por ejemplo, con Jesús, cuando Él atravesaba dificultades, Él veía el propósito, y entonces eso lo hacía más llevadero, de que su propósito era sufrir, para poder ser aquel cordero que tomaba nuestro lugar. Vi una mano, sí. Quería recordarnos a nosotros mismos que todo lo que sucede en nuestras vidas ha sucedido por un propósito. Y yo tengo un gran testimonio cuando ya haya llegado al fin lo que estoy pasando en esta ocasión, que es algo que sucedió antes que yo naciera. Antes, más de 56 años, esto ha sucedido. Y un día de estos, cuando todo llegue al final, voy a compartir ese gran testimonio. Porque hay muchas personas que ven lo que está pasando y lo ven solo negativo. Y yo últimamente lo estoy viendo positivo. Y es porque Dios está creciendo mi corazón con ese gran amor que Él da a todos, no importando qué clase de persona sea. Así es que pido oraciones para este examen que estoy pasando en esta ocasión. Amén. Cuando el examen termine, que yo sé que va a ser bueno el final, regresaré y daré ese gran testimonio. Amén. Y estamos viendo de que ya se está dando un buen testimonio. Gloria sea a Dios. Bueno, pasamos entonces, hermanos, a los siguientes días para ver ejemplos que tenemos acerca de dónde se puso la confianza en los tiempos difíciles y cuáles fueron los resultados. Y espero que hayamos tomado el tiempo para ver la lección que tenemos, que es una preciosa lección, y nos habla la primera historia acerca de Josafat, el rey Josafat, en 2 de Crónicas, capítulo 20, que podemos ir allí, los versículos 1 al 22. Y en la historia que vimos, ¿qué fue lo que usted vio en esta historia que le llamó la atención, que resaltó a usted en su vida personal? Tenemos la historia de Josafat, en la cual viene un rey extranjero, muchísima gente. Josafat se había preparado años para la guerra, y le dice a alguien que viene una gran multitud y que están por llegar a Jerusalén y que le harían guerra. Sí. Me llama poderosamente la atención la actitud de los reyes. Uno, Dios le manda a pedir por medio de su sacerdote: yo te voy a ayudar, déjame ayudarte. Y dice: no. Y se fue a pedir ayuda a Egipto. ¿Se acuerdan? No quiero tu ayuda, le dijo el rey a Dios. En cambio, preparándose, fue y consultó y se humilló ante Dios. ¡Qué diferencia! Dos actitudes, muy diferentes. ¿Alguien más? Sí. Resumiendo entonces lo que sigue de la historia, que como hemos escuchado, se humilló y oró. Y no estaba solo cuando estaba orando, sino que el pueblo le acompañaba. Y entonces
el rey pide que se haga ayuno, hacen ayuno y Josafat entonces lidera la oración, hace la oración y dice él, a pesar de tener un ejército, dice, no sabemos qué hacer y nuestro rostro mira hacia ti. Y también usa, y si vemos los argumentos que usa argumentos que piden la justicia de Dios. Y este argumento que usa Josafat es que nosotros, o nuestro pueblo en la antigüedad, rodeamos a eran los hijos de Lot. Rodeamos sus ciudades, su lugar, y nosotros no los enfrentamos. Y ahora ellos nos pagan mal por bien, porque vienen hacia nosotros y nos quieren tocar nuestras tierras que diste a Abraham, tu amigo. Y no harás justicia, no nos defenderás, no nos ayudarás. Y entonces suplican por la misericordia, porque el ser humano solamente puede recibir misericordia, porque en sí es un pecador. Y entonces viene el Espíritu del Señor sobre uno de los levitas y entonces da la profecía. Y vale, hermanos, mucho de que leamos las palabras que dice el profeta. Le llamamos profeta, es un levita, al dar el mensaje del Señor. Y entonces dice aquí en el versículo 15, dice, y dijo, oíd, estamos en el 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 15, oíd todo Judá y habitantes de Jerusalén, y tú, oh rey Josafat, así os ha dicho Jehová, no temáis ni desmayéis delante de esta multitud tan grande, porque la batalla no será vuestra sino de Dios. Descended mañana contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los encontraréis en el extremo del valle frente al desierto de Jeruel. En esta ocasión vosotros no tendréis que luchar, deteneos, estáos quietos, y ved la victoria que Jehová logrará para vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana a su encuentro, y Jehová estará con vosotros. Decimos, gloria a Dios, qué maravilloso el mensaje de consolación que recibe Josafat. Están por ser inundados de guerra y ni un hombre, el Señor en sí promete de que ni siquiera uno de los israelitas o judíos padecería en esta batalla, que esta batalla la tomaría en sus manos el Señor. Y llama mucho la atención, hermanos, ver la ocasión en la cual los ángeles son enviados para atacar al rey enemigo. ¿Quiénes recuerdan cuándo fue que los ángeles fueron enviados para hacer confusión en el bando enemigo? ¿Qué es lo que, o para hacer más fácil la pregunta, qué es lo que los israelitas o judíos estaban haciendo? Y entonces el Señor da esa orden. No es... a ver, sí. Cuando confundió a los enemigos de Siria y un ángel de la muerte dice, vean, y todos salieron de Israel, estaban todos muertos. Sí. Todos muertos. Sí. ¿Y cuándo fue ese ángel enviado? ¿Qué es lo que los judíos estaban haciendo? Vamos a ver entonces el versículo que nos dice qué es lo que estaban haciendo. Dice el versículo 20, se levantaron muy de mañana y salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat se puso de pie y dijo, oídme Judá y habitantes de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Después de consultar con el pueblo, designó a algunos de ellos para que cantasen a Jehová y le alabasen en la hermosura de la santidad, mientras iban delante del ejército diciendo, alabad a Jehová, porque para siempre es su misericordia. Nos imaginamos, hermanos, si los ponemos al día de hoy, si hay noticias de que viene un tsunami, digamos, estamos en la costa, digamos que pueda ser posible, estamos en la playa,
y en vez de salir con nuestros vehículos nos ponemos a cantar. O sea, eso requiere fe, requiere una fe fuerte y una confianza. Y sin embargo eso es lo que estaban haciendo, porque si se van con trompetas y dejan las espadas atrás, o sea, se van a cantar, se llevan a los levitas primero, quienes eran los que no estaban entrenados para la guerra, y se ponen a cantar. Sin embargo, nos dice cómo sigue la historia, maravilloso, de cómo esa fe es premiada, y que mientras ellos están cantando, ahí es cuando estos ángeles son enviados, causan la confusión en el reino enemigo y se matan entre sí. Y así, pues, ninguno perece, sí. Esto nos enseña una cosa. Cuando estaban frente al río, también el Señor les dijo: ¿qué vienes a mí? ¡Que caminen! Y se tuvieron que los sacerdotes entrar y mojarse hasta las rodillas con el arca, y luego el agua se abrió. Eso nos dice que Dios quiere acción, fe, luego actúa. Muy interesante. Sí, amén, buenísimo. Y podemos, entonces, vemos la enseñanza que nos dice la Biblia, y entonces es de nosotros ponerla en práctica. Y la lección hace o resalta cómo se puede poner en práctica. Y la lección resalta de que se puede poner en práctica cuando nosotros diezmamos en los tiempos difíciles, hablando acerca del manejamiento, administrar para el Señor hasta que Él venga, el que nosotros diezmemos cuando no podemos pagar, digamos, los biles, etcétera, que nosotros tengamos esa confianza como la tuvo Josafat, de que el Señor proveerá. Y son maneras en cómo vamos poniendo en práctica nuestra fe. Y eso es premiado. Tenemos estas historias y son para nosotros que en nuestro caso no es que la vida esté en juego, o la vida por lo menos la inmediata, porque nosotros no estamos con una pistola que nos están apuntando, o como era aquí, que venía un ejército. Sin embargo, son pruebas que nos van ayudando para las pruebas que vendrán más adelante. Luego, hermanos, tenemos... antes tengo una nota aquí que quería mencionar. Al ver la historia de Josafat, cabe mencionar algo muy interesante acerca de esta historia, que no aparece en la lección, pero es parte de la historia de Josafat. ¿Y qué es? Que Josafat, tiempo atrás, antes de que ocurriese esta historia, él había sido reprendido por un profeta. Y lo que pasó fue que por emparentamiento que tenía con el rey del norte, Acab, este Acab el Señor lo llama su enemigo. Ahora Acab el enemigo de Acab viene sobre él, y entonces Josafat viene del sur y viene a ayudarlo. Y entonces el profeta le dice: ¿ayudas a los que son enemigos del Señor? La ira del Señor está sobre ti, pero se han hallado cosas buenas en ti porque has hecho tal y tal cosa. Entonces, después de que tuvo esta reprensión, se muestra la misericordia de Dios en que lo ayuda cuando Josafat está en aprietos. ¿Sí? Y eso resalta la misericordia de Dios, y muestra también de que el Señor nos pide el primer lugar, porque no tomó en cuenta el Señor de que Josafat tenía lazos políticos o lazos parentescos con alguien, como suficiente razón para ir a ayudarle, porque está en aprietos. Si no dice: es mi enemigo, no le debiste haber ayudado. ¿Sí? Me pareció algo, una enseñanza que aparece ahí, de poner al Señor en primer lugar y respetar ahí lo que Él está pidiendo. Pero resaltamos la misericordia que Dios mostró para Josafat en cómo le ayudó.
Luego, hermanos, pasamos al día lunes. Nos dice aquí, confía en Dios, no en tus recursos. Pudimos, por las respuestas un poquito veo cuánto hemos estudiado de la lección, pero pudimos ver la historia de David en cuanto a qué pasó aquí, qué le dijo Joab, qué es lo que hizo, y por el título podemos ver de que es una historia que nos enseña un ejemplo de lo que no hay que hacer, ¿sí? Confía en Dios, no en tus recursos. ¿Qué pasó con David? ¿Alguien sabe la historia? ¿Le gustaría decir qué pasó? Esto está en Primera de Crónicas, capítulo 21, versículos 1 al 14. La pregunta que aquí dice: ¿por qué decidió David contabilizar a Israel o contar a sus soldados? ¿Por qué su comandante Joab le aconsejó que no lo hiciera? Bueno, ya la pregunta dice, ¿no?, qué fue lo que pasó. Pero de todas maneras, hay siempre detalles para cada historia. ¿Alguien? Sí, hermana Guillermo. David contó lo que tenía. In other words, en otras palabras, contó su régimen, contó todas las personas que él tenía, que dice la palabra de Dios, que sacaban Espada, ¿no? Sacaban espada, gracias, sacaban espada para pelear. Entonces, eso en mí quiere decir que con todos sus recursos y su comandante Joab no lo quería hacer, porque eso es algo que cuando tú estás con Dios no se hace. No cuentas tus recursos, porque si es conforme a la palabra de Dios, si es conforme a His will, a lo que Dios quiere para ti, entonces lo dejas todo a Dios y Él se hace cargo de darte la victoria. Vemos entonces, hermanos, como hemos escuchado, sí, veo una mano atrás, ya pronto le doy la palabra. Bueno, vamos a darle la palabra a hermana Juanita, sí. Hermana Juanita, ¿tienes su mano? Sí. Lo que pasa es que Dios desde el principio tenía, no se debe de contar. David lo que contó fue su ejército, y todos sabían que para hacer eso era solamente de Dios, cuando Él decidiera, porque tenían que dar medio gomer de cada persona que se contara en la tribu. O sea, era conforme al orden de Dios. Y David lo que estaba haciendo era contando para decir: miren todo lo que tengo, miren todo lo que hay, ¿verdad? Todo el ejército. De eso era más el yo que lo que... Por eso hasta asumir Joab, que no conocía a Dios, le dijo: no hagas eso, porque él conocía todo lo relacionado. Y muchas veces eso es lo que hacemos, ¿verdad? El yo. Y ahí es donde estamos mal. Amén. Sí. Hermanos, hay un versículo bíblico que veo necesario de traerlo. Me va a tomar un momentito, hermanos, pero sí, lo tengo aquí para que podamos ver un poquito más acerca de esto de contar. Estamos en 2 de Crónicas, contar el pueblo. No es solamente no es de ver cuántos recursos hay, porque, o sea, eso es lo que se trata la lección, ¿no? De veamos nuestros recursos, planifiquemos, o sea, ¿qué dice la parábola? Si alguien va a construir una torre, no calcula primero los recursos, o sea, hay algo
ahí, como dice nuestra hermana Juanita, de que el yo. Y entonces quisiera buscar este versículo un poquitito, pero ya lo encontramos. Un poquitito, hermanos, con paciencia, y ahí ya lo saco. Pero va a estar en Números. Si quieren ir ahí. Y el versículo, entonces, que nos dice acerca de contar, 21, versículo... ¿No fue que hizo un censo? Sí, fue un censo que hizo... El capítulo 24 de 2 Samuel es el censo de David. Okay. Gracias. Sí, aparece en ambos. Aparece en Samuel y aparece también en Samuel. Primera de Crónica 21, 1 al 17. Sí. Ok, acá está. A ver. Aquí está. Aquí está, ok, qué bueno. Según la instrucción, este comentario bíblico, según la instrucción dada a Moisés por el Señor, no se debía incluir a la tribu de Leví en un censo militar. Esto aparece en Números capítulo 1, versículos 47 al 49. Bueno, y luego... Ok, entonces, hermanos, para poner la idea de, o decir la idea de la maldad de hacer el censo. Si el Señor dice, mi pueblo será innumerable como las estrellas del cielo, y yo me pongo a contarlo para decir, miren cómo estaba el pueblo antes que yo subiese al trono, y miren ahora que yo estoy en el trono, cómo lo establecí, y miren mi ejército. Ya el Señor había dicho de que el pueblo de Israel no tuviesen caballos, porque ellos debían poner su confianza en el Señor. Y ahora, al participar entonces, hace de un pecado individual, hace un pecado nacional, porque entonces le pide a todos que participen en este censo. Y vemos entonces de que el Señor desea de que su palabra se respete, y David, Joab, o sea, es la voz de Dios para él en este momento, porque le dice, esto está mal, lo que estás haciendo, pero el texto bíblico nos dice de que pudo más. Y el versículo de Números nos dice de no contar, pero ahí menciona solamente los levitas, como decía el comentario bíblico. Por eso no lo estoy leyendo, pero el mensaje luego que recibe es, como vemos, escoge de los 3 castigos, escoge uno que le dice el profeta a David. Y ¿cómo es que David llega a ese momento? O sea, llega a esa actitud en la cual él va a decir, no Joab, acá yo soy el rey y se hace lo que yo digo, y censa al pueblo. Confía en Dios, no en tus recursos. ¿Qué es lo que David estaba haciendo? Sí.
lo peor que hay en este mundo es el yo. En muchas cosas, no solamente en dinero o comida o lo que sea, es el yo, porque la Biblia nos da todos los recursos que necesitamos, pero nosotros somos los que decimos, sí, pero lo quiero hacer así, o no, eso no es tan malo, o eso, y hacemos excusas, ¿no? Entonces él lo que quería era subirse él, decir, yo sé lo que estoy haciendo, yo soy más poderoso que Dios, yo sé lo que estoy haciendo, en vez de hacer lo que Dios le estaba diciendo en el cielo. Y es lo que hacemos nosotros también, aunque sea chiquito o que sea grande lo que estamos pensando, pero para mí el yo es lo peor, lo que hay. O sea, ¿a quién nosotros ponemos en el trono de nuestras decisiones? ¿Ponemos al yo o ponemos al Señor? Sí. ¿No más? Dios es un día le dijo a Moisés, golpea la roca. Otro día le dijo, háblale. Era el mismo hecho para que salga agua de la roca. Un día le dice a David que cese. Al otro día le dice, no. O sea, hay que estar muy al pendiente de la orden de Dios. Y el poder corrompe. ¿Qué pasó con Saúl? Fue encontrado, perdido. No, yo soy indigno. Llegó alto, se corrompió. Es muy fácil. Cuanto más alto, tengo el poder. Y puede corromper. Sí. Sí, una más. Dice que en ese momento David fue tocado por el diablo. Él hizo ese censo con orgullo de todo su ejército que él tenía, como un sentido como el rey Nabucodonosor. Y imagínate como todo lo que pasó, todo lo que trajo Dios en ese momento, un ángel del cielo, ¿verdad? Bajó, hizo matanza en un momento increíble. Y pues son muchas cosas, ¿verdad? Solamente ahí, pero es como dice tu mamá, la hermanita, necesitamos estar. ¡Wow! Y más en estos tiempos, bien abrazados de Cristo Jesús, bien en la relación ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la sangre, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que dio su vida por mí. Pero aferrarnos tanto a eso porque está terrible todo. Estamos viendo las iglesias ahora. Sí. Mientras más difícil se pone, más nosotros somos probados. Y de ese algunos van hacia todo abajo, mientras otros van todo hacia arriba, ¿sí? Y pues que nosotros seamos los que vamos hacia arriba, por la gracia de Dios, los que somos hechos como el oro, como dice, o más preciosos que el oro. Puntos que quisiera resaltar acerca de esta historia que llama la atención cómo aparece en la... Veamos primero cómo dice aquí en Crónicas, dice de que fue Satanás quien incitó a David y David cedió a ese yo, como habíamos mencionado. Sin embargo, si vemos en la historia cómo aparece en Samuel, allí vamos a ver algo interesante. Esto está en 2 de Samuel 24. Y, hermano, no es para traer debate, pero da para hacer una pregunta y que nosotros podamos aprender cómo está escrito la Biblia. Y acá aparece en 2 de Samuel 24, pero para hacerlo bien
explícito, leemos ambos versículos. Dice el versículo 21:1, Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese un censo de Israel. ¿Okay? Ahí vemos a Satanás, que es el protagonista. Y luego el versículo 24, ahora 2 Samuel 24:1 dice: volvió a encenderse el furor de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos, diciendo: ve y haz el censo de Israel y de Judá. Ahora, en un versículo nos dice que es Satanás, y en el otro versículo nos dice que es Jehová. Es importante, hermanos, de que tomemos las enseñanzas de que tiene la palabra de Dios en su totalidad, para que nosotros no malinterpretemos cuando aparece aquí que nos dice el Señor incitó a David. Entonces el Señor fue el culpable, ¿y por qué manda el castigo si es él el que incitó, ¿no? Porque aquí dice el versículo, pero el Espíritu nos guía y nos dice, y comparamos el texto, nos dice el texto que fue Satanás. Entonces el Señor es quien permitió que el enemigo haga esa incitación. Y vemos cómo el hecho de que permita, aquí se lo usa como si fuese directamente el que lo hizo, pero entendemos sabemos de que no fue así literalmente, ¿sí? Y eso es, hermanos, para que cuando nosotros veamos textos así, que nuestra fe se aferre al amor que nosotros conocemos de Dios, y no que digamos que el texto bíblico dice así, así que ya estoy dudando, y no, sino que ser fuertes y tomar los versículos bíblicos, razonarlos, ¿sí? Y otra cosa, hermanos, también, que vemos de que a pesar de que David había cometido este error, se arrepiente, el Señor le dice, escoge un castigo, y sabemos de la respuesta que tiene David, que le dice el Señor por el profeta, le dice, escoge, tienes hambruna, tienes espada de tus enemigos, o tienes que el Señor mismo te mande plagas. Y ahí entonces él, esforzado, y dice, estoy en grandes aprietos, ¿qué voy a hacer? Pues me voy a tirar en las manos de Dios, porque yo sé que grande es su misericordia. Y eso fue lo que hace. Y maravilloso cómo la historia sigue y dice de que el Señor, viendo cómo estaban perdiéndose vidas de los israelitas, le dice al ángel, basta ya no puedo soportarlo. Y su misericordia se conmueve su corazón y dice, voy a poner límite aquí, deja de destruir. Le dice al ángel destructor que él mismo había enviado, pero por culpa de David. Y eso nos enseña, hermanos, de que primero de que el Señor es justo, y no debemos adjudicar de que y decir el Señor ahora está castigando a alguien que no tuvo la culpa. ¿Cómo es eso? Pero muchas veces o hay ejemplos bíblicos en los cuales se ve de que quien no tiene la sangre del cordero ahí en el dintel de su casa, pues cuando alguien, no importa quién, sea Acán, como hemos estudiado antes, pero cuando alguien se pasa un límite y luego cae una desgracia, si uno no tuvo esa sangre, entonces va a caer sobre él también, porque pues no es justo en el sentido de que, pues como se dice, tiene una cola que se puede pisar, entonces pues ahí cae también. Y pasamos entonces a los siguientes días. No está quedando mucho tiempo, pero sí, habían unas citas del espíritu de profecía que nos dice que nosotros podemos desarrollar la confianza cuando nos vienen las pruebas, y también del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, de que Él, cuando era tentado, en su mente mantenía el objetivo de que yo voy a salvar, y ahí nos ponemos nuestro nombre, hermanos, voy a salvar a mi hermana Juanita, a mi hermana Abigail, por nombre. Y por eso
mantenía su mente fija en eso y las tentaciones perdían su poder. Y eso, hermanos, es maravilloso y se nos exhorta a hacer lo mismo, de poner la salvación de nuestro prójimo por antes de la gratificación inmediata. Y siguiendo entonces con la lección, nos habla, vamos a leer los títulos que nos dice, es hora de simplificar. Luego el siguiente nos dice prioridades. Y el último, cuando nadie pueda comprar ni vender. Esto es en la vista de las cosas que se vienen, es decir, lo que la profecía nos dice, los tiempos difíciles que van a venir y cómo nosotros nos preparamos para estas cosas. ¿Qué nos dice la profecía? Vamos a obtener ya de memoria. En Apocalipsis capítulo 13 nos dice que llegará el tiempo en que no se podrán ni vender ni comprar. ¿Y cómo nos preparamos para eso? ¿Cómo podemos esperar de que vamos a ser fieles al cuarto mandamiento si ahora no somos fieles sería el mandamiento número 8, ¿no? No hurtarás. O sea, si se le está robando a Dios los diezmos, ¿cómo vamos a ser fieles con el cuarto? No podemos tener tal esperanza. Entonces, el llamado del Señor a ser fieles. Y en sí, cuando habla la primera lección, es hora de simplificar, nos habla acerca de que en 2 de Pedro las cosas van a ser quemadas, el trabajo, todo lo que nosotros hemos acumulado, todo se va a quemar. Y cómo nosotros debemos vivir vidas santas, vidas que le agradan a Dios y mantenernos en paz con Él y diligentemente procurar estar en paz con Él y no tener ninguna mancha. Y eso con la ayuda de Dios. Y nos dice, aquí leo una cita, aparece en el centro de la lección, dice, ahora es cuando nuestros hermanos debieran estar reduciendo sus propiedades en vez de aumentarlas. Estamos por trasladarnos a una patria mejor, a saber, la celestial. No seamos pues moradores de la tierra, sino más bien reduzcamos nuestras cosas a la menor cantidad posible. Y cuando nos dice esta cita, es claro, hermanos, ahí nos dice, estamos por trasladarnos y en vez de que, nos dice otra cita, nos dice que cuando venga esta ley dominical que está en la profecía, de que las propiedades serán como montañas y cuán difícil será el dejar a un lado eso para ser fiel al Señor. Antes de dar lugar a comentarios, voy a resumir por el tiempo las siguientes lecciones. Dice, y ya damos un poco de tiempo a comentarios. Dice el siguiente título, prioridades. Aquí nos habla acerca el primero y vemos aquí cómo la lección va de un punto en el cual habla de hacer el bien al prójimo, habla acerca de cuidado que las riquezas no te hagan codicioso, y el siguiente día da un paso más. Y el siguiente día, como dice aquí, cuando entregamos todo a Cristo, no queda nada para otro Señor. Así es como debe ser. Es decir, de que llega el momento en nuestra experiencia cristiana en la cual ya no decimos el 10% es lo que es el Señor y el 90% es para mí. Llega el momento en la experiencia cristiana en que ya decimos el 100% es del Señor. Y yo lo voy a manejar y voy a hacer de que ahora voy a tratar de que mis necesidades sean pocas, para que el resto lo pueda hacer yo tesoros en el cielo con la salvación de los seres humanos, o sea, con la salvación de los demás. Y así se cumple lo que dice en Colosenses 3:24, en el cual dice de que pongamos nuestros afectos en las cosas celestiales y no en las cosas terrenales. Y por último, el último día dice cuando nadie puede comprar ni vender. Y este punto, hermanos, que aparece es maravilloso. Y ya concluyendo, dice en
en Deuteronomio voy a leer 2 versículos. Dice Deuteronomio 14:23 en la última parte, cuando habla del segundo diezmo, y dice de que en el lugar donde el Señor te ponga a ti, allí irás y comerás con tu familia de ese segundo diezmo, y también darás al pobre. Y dice, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y luego en Salmo 31:19 lee de la siguiente manera: cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. Es decir, de que si nos dice aquí, para los que te temen, y luego dice, para los que esperan en ti, está diciendo de que quienes saben cómo se escriben los salmos en forma de poesía, se repite el mismo pensamiento de una manera diferente. Es decir, de que los que temen son los que esperan, los que temen son los que confían. Entonces, si el versículo anterior de Deuteronomio nos dice de que nosotros estamos dando nuestros diezmos y estamos pasando tiempo con el Señor para aprender a temer, para aprender a confiar. Entonces los diezmos nos llevan a nosotros y la comunión con Dios a confiar en Él, y entonces eso nos lleva a poder hacer las decisiones correctas, a poder seguir la voluntad de Dios, lo cual nos ayuda a administrar en tiempos difíciles, nos purifica, nos santifica nuestro carácter y nos hace idóneos para el verdadero tesoro, que es el tesoro de los cielos. Esa es, hermanos, la lección que tenemos para esta semana. Maravillosa lección, y yo espero que lo podamos poner en nuestra mente, de que cuando vengan o estemos nosotros ya tiempos difíciles. Yo he tenido un tiempo difícil con el vehículo, pero gracias a Dios que Él provee, y para cada uno Él provee. Y confiemos en eso, hermanos, y aprendamos más de Él para seguir en nuestra experiencia de una confianza y hasta una confianza total, y así ser victoriosos hasta el día final. Amén. Dios nos bendiga.